El día de hoy tenemos una importante entrevista con la ingeniera Karin Lancha. Ella es coordinadora regional de PREDES, una institución muy importante de la región del Cusco. Ingeniera, el próximo 18 precisamente se recuerda el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Buenas noches. Primero saludo al programa Ambiente Regional del Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente. Gracias por la invitación. Efectivamente, tenemos la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Y algo importante que debemos resaltar al respecto es que cuando hablamos de sequía, como es un evento que no es violento, que su impacto no es violento, es un evento que a veces no se toma en cuenta o no se percibe lo que está pasando. Ya nos damos cuenta del impacto que ha tenido la sequía cuando ya no tenemos alimentos, cuando ya hay escasez de agua, cuando ya hay hambruna. Un ejemplo claro de esto es el año 1983, donde tuvimos una sequía muy fuerte que afectó casi a 19 provincias, perdón, regiones del Perú, pero las más afectadas en este caso fue Puno y Cusco, pero hablando de Cusco, básicamente Sicuani o Canchis, ¿no? Entonces, en esta sequía de 1983, lo que se estima que se perdió ese año, ¿no? Por efectos de la sequía fue 3.283 millones de dólares. Entonces, creo que por ese sentido es importante poder reflexionar en el tema de la sequía. En el contexto de cambio climático que tenemos ahora, ¿no es cierto? Estamos teniendo variación en lo que es la precipitación y temperatura, pero sobre todo en el tema de precipitación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sequía estamos hablando de justamente la época en la que debería llover y no llueve. Entonces, en el tema de sequía es importante monitorear el comportamiento de la lluvia. Ahí un actor importantísimo para poder hacer este monitoreo es el CENAMI. ¿Por qué? Porque el CENAMI tiene que irnos diciendo cómo se van a comportar las lluvias y en función a eso, el sector, que en este caso, hablando de Cusco, estamos hablando de la Gerencia Regional de Agricultura, la Gerencia de Desarrollo Económico y las instituciones especializadas como Lima, por ejemplo, que trabajan todo el tema de agua y también articulado a la agricultura, necesitan tener acciones, no de respuesta, sino acciones de prevención y reducción de riesgo a sequía. ¿Qué significa eso? Necesitamos planificar y tener cultivos que sean resistentes a déficit hídrico. Necesitamos ver las zonas donde se puede trabajar el tema de siembra y cosecha de agua. Necesitamos mejorar la eficiencia de riego y ver que la mayor cantidad de áreas cultivables que se tenga, sobre todo en zona rural, tengan riego. Esas son acciones de prevención y reducción de riesgo ante sequía. Usted tocó un tema muy importante como es el tema de los efectos del cambio climático. De este año, del año que usted hace referencia, de 1981 al 83, que dos regiones, como usted hace referencia, también Cusco y Puno han pasado la sequía, digamos, la que más se recuerde. ¿Usted cree que los efectos del cambio climático en esta época, en estos años, últimos años, ha acentuado las sequías, se han incrementado, cree, digamos, las sequías producto de estos efectos del cambio climático? Sí, efectivamente, porque mencioné este año, el 82-83, porque fue lo más fuerte que tuvimos como sequía, muy, muy fuerte. Pero hemos tenido eventos de sequía en Cusco el año 1984, el año 1990, el 1992, el 2005, y la última sequía como tal que hemos tenido en Cusco ha sido el 2016. Entonces, sí, ahora son más recurrentes y son más frecuentes. No, si bien es cierto, no ha sido una sequía extrema como la del 83, pero sí hemos tenido sequías fuertes que han afectado sobre todo a la agricultura y ganadería. Porque algo que debemos mencionar es que la sequía no viene sola. Cuando hay un evento de sequía, viene acompañado de bajas temperaturas. ¿Qué significa esto? Heladas. ¿Qué acciones debemos tomar en esta circunstancia? Usted ha mencionado el tema de, digamos, de siembra y cosecha de agua, un término de repente en las elecciones bastante utilizado y poco entendido. Y creo que usted cree que esta es una de las principales acciones de desarrollar instituciones públicas para hacer proyectos de siembra y cosecha de agua. Claro que sí, no solo las instituciones públicas, también las instituciones privadas, ambas instituciones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de siembra y cosecha de agua, estamos hablando de dos cosas. Como mencionamos al inicio, vamos a conmemorar el Día de la Desertificación y la sequía. Entonces, un problema que tenemos ahorita en Cusco y también no le estamos dando mucha importancia es el tema de los incendios forestales. ¿Qué nos ocasiona un incendio forestal? En este caso se quema pradera con pasto natural, por consiguiente perdemos cobertura vegetal. ¿Y eso qué nos va a ocasionar? Desertificación,
¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante la siembra y cosecha de agua? ¿Cómo va articulado esto? Cuando hablamos de siembra y cosecha de agua, no estamos hablando solo de represas, estamos hablando de estas microrepresas rústicas que se pueden hacer en cabeceras de cuenca, pero acompañados de forestación, acompañados de recuperación de pradera natural. Esto significa recuperar todo lo que es, por ejemplo, las especies de pajonales que existen en la parte alta, porque los pajonales, ¿no? Esta especie puede captar más agua incluso que los árboles. Entonces necesitamos trabajar siembra y cosecha de agua, pero en conjunto. Las cochas o microrepresas pequeñas, grandes, forestación, recuperación de pradera natural, ¿no? Recuperación de lo que son bofedales. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es la poca agua que ya está cayendo o la lluvia, poder sembrar el agua en las partes altas, ¿no es cierto? Y que esa agua a su vez pueda infiltrar y poder recuperar los manantes aguas abajo. Hay prácticas de este tipo que se tienen que seguir recuperando para poder, como te digo, complementarlas también con el conocimiento actual y poder seguir generando medidas de prevención y reducción de riesgos y también de adaptación al cambio climático. Ingeniera Karin, muchas gracias por su gentileza. Estaremos en una próxima oportunidad. Gracias brindar sobre todo experiencias y también conocimientos en este día tan importante de lucha, que es el Día de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Muchas gracias. Estaremos en una próxima oportunidad. Buenas noches.